Víctor Romanovsky, el doctor Víctor Romanovsky, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virología, a quien le agradecemos por estos minutos para Zona Crítica. Víctor, muy buenas noches, ¿cómo le va? Sí, buenas noches, ¿cómo le va? Lamento que no pueda activar la cámara, A veces la es un tecnología problema. falla, a Es veces nos uno de falla. tantos misterios de esta vida. No hay ningún problema, Víctor. Bueno, le agradecemos por estos minutos junto a Héctor Galeanos, que también está conectado vía Zoom. Lo saludamos y para hacer la consulta, ¿no? Respecto a Sí, sí. esta situación. Sí, Héctor. Sí, buenas noches. No, sí, también lamentamos que no podamos vernos con Víctor, que ya de lo posible. Bueno, Víctor, en principio le quería consultar en su condición de virólogo, en su condición de investigador superior del CONICET, de director del Laboratorio de Biología de la Universidad de La Plata, de integrante de este grupo de expertos que es frecuentemente consultado por el gobernador Axel Kicillof en Buenos Aires, como decía Eugenia. ¿En qué momento, es una pregunta general para entender, en qué momento estamos, según su criterio, en la Argentina respecto a este virus novedoso que es el COVID y que nos tiene tan preocupados? ¿En qué momento, en qué fase cree usted que estamos en este contexto? Mire, en Argentina la infección empezó a principios de marzo, con muy pocos casos, todos importados, que lamentablemente, digamos, no todos tuvieron un comportamiento cívico, me refiero a los viajeros que no guardaron las cuarentenas. Si eso hubiera ocurrido, seguramente hoy estaríamos mejor, pero estamos en una situación complicada por el tema de que los casos son muchos, pero no tan complicada si esto hubiera pasado con anticipación. Afortunadamente, el gobierno tomó medidas adecuadas, como es la restricción, el aislamiento físico de las personas para reducir las posibilidades de contagio. Obviamente, los contagios se producen en la medida en que haya contactos entre personas sanas y personas infectadas. En la actualidad hay más personas infectadas que a principios de marzo, obviamente. Entonces, la única forma de no aumentar el número de casos más allá de las posibilidades del sistema de salud es simplemente hacer caso a las medidas de precaución que incluyen el aislamiento en la medida de lo posible, la higiene, porque justamente al tocar superficies contaminadas y llevarse la mano a la boca, a los ojos, etc., es la vía de contagio más habitual. Sin contar, digamos, el respirar los aerosoles de personas que hablan o que tosen y que están contaminadas, que están infectadas, sin necesidad de que eso esté asociado a una sintomatología, porque como usted sabe, hay una fracción muy grande de gente infectada con el coronavirus nuevo que no tiene síntomas. Entonces, Claro. volviendo a su pregunta, estamos mejor de lo que podíamos haber estado si el gobierno no hubiera tomado estas medidas. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta las enseñanzas de lo que pasó en los países que sufrieron esta infección previo a nosotros, se hicieron esfuerzos muy importantes en el aumento de la capacidad del sistema de salud. Tenemos más de 2 veces la cantidad de camas en las unidades de terapia intensiva. Eso es algo importante. Por otra parte, los profesionales de la salud han aprendido a través de la práctica a, tomar medidas más eficientes, como por ejemplo la forma de girar al paciente para que respire mejor, ponerlo boca abajo para que, digamos, respire mejor. Y también
hemos tenido tiempo para, por ejemplo, acumular experiencia en potenciales medicamentos, entre los cuales se cuenta el plasma de convalecientes, que si bien no ha sido probado en un ensayo clínico con controles negativos, tiene, digamos, unas perspectivas bastante interesantes, en el sentido de que en la Argentina existe antecedentes y existe muy buena experiencia clínica desde los años 70, cuando el doctor Maistegui, digamos, introdujo la terapia inmune a los pacientes de fiebre hemorrágica. En este caso, que se trata también de un virus emergente, existen fundamentos teóricos y fundamentos empíricos que dicen que el plasma de convalecientes, primero, como cualquier medida que se tome en medicina, no daña al ser humano, no daña. Ese es el primer principio para cualquier estrategia terapéutica. Y segundo, aporta anticuerpos que bloquean el ingreso del virus a las células. Es la primera etapa en la infección. Una vez que bloqueamos eso, la infección no procede. Por ese mismo motivo, es importante instalar la terapia con plasma temprano en la enfermedad. No sirve cuando ya el paciente está muy comprometido y está camino a terapia intensiva. Yo lo he escuchado, Víctor, en otras entrevistas que usted ha dado, rescatar, reivindicar la capacidad instalada que logró, por ejemplo, el Instituto Malbrán, y puso un momento histórico importante que fue en el 2009, cuando amplió la estructura de los laboratorios, y también, digamos, usted enfatizaba que a pesar de los 4 años anteriores, de la gestión anterior de desinversión, esa capacidad instalada, esos profesionales hoy están en el frente, como se suele decir, en la trinchera y al frente de la batalla. A pesar de esos 4 años tienen herramientas para llevar adelante la situación en Argentina. La verdad que teníamos muchas preguntas planteadas, seguramente para este momento, pero ya lo comprometo, si usted tiene ganas, para seguir la charla en otra oportunidad más adelante sobre este asunto. Le quería preguntar, la cuestión de los tests que se han hecho masivos. En algunos países, como en Corea, o incluso más cerca geográficamente como Chile, pero no en la dimensión de Corea. Estos test han servido para planificar, estos test masivos, han servido para planificar mejor la estrategia, aunque parezca una pregunta que tiene una respuesta fácil. Quiero saber si usted la considera así. ¿Es mejor una estrategia, se puede afinar la estrategia frente a la pandemia con muchos tests en la población, o no es tan matemático? De ninguna manera hacer test masivos soluciona el problema. En primer lugar, yo he visto documentales de la televisión alemana decir cosas erróneas, como por ejemplo mostrar a un trabajador coreano que pasaba por uno de estos puestos móviles tipo un cajero de banco atendido desde el auto, que se hacía el hisopado y a la noche lo llamaban por el celular y le informaban que le había dado negativo ese test. Y el tipo decía en cámara: estoy contento porque mañana puedo ir a trabajar. Nada más erróneo. Un test negativo de RT-PCR no es una garantía de que la persona no está infectada. Se lo digo yo, que soy bioquímico. Claro, En realidad es muchísimo más importante el nexo epidemiológico y la inspección clínica del caso, su aislamiento para evitar potenciales contagios
y su seguimiento a lo largo de 14 días. En esos 14 días, si estaba infectado al momento de hacerse el hisopado, seguramente va a desarrollar alguno de los síntomas y al mismo tiempo, si desarrolla alguno de los síntomas y se detecta el virus por alguno de los métodos de diagnóstico de laboratorio, también debe restringirse el movimiento de aquellos contactos que tuvo antes de aislarse. Por eso la disciplina, digamos, del ciudadano, respetando las medidas de los especialistas en salud pública, es la mejor manera de restringir la dispersión de esta maldita enfermedad. Doctor, la semana pasada, justo hace una semana, lo anunció el presidente argentino un convenio, un contrato, una colaboración con la Universidad de Oxford para producir la vacuna, justamente una vacuna, una posibilidad de vacuna, y también con la participación de México. Algo que ya ha tenido mucha difusión y por supuesto usted está al tanto de su condición no solamente de especialista, sino como ciudadano. Se está cerca de empezar a vacunar al mundo y particularmente a la Argentina. El presidente ahí en esa locución, en esa conferencia de prensa, dijo que en el primer semestre del 2021 esto podría ser una realidad, la de empezar a vacunar. ¿Usted ve de la misma manera eso que ve el presidente, de poder empezar muy prontamente a vacunar a los argentinos en este caso? Absolutamente de acuerdo. Fue una excelente noticia la de la semana pasada. Y déjeme ponerlo en contexto. La Organización Mundial de la Salud tiene un registro semanal del avance de los más de 150 proyectos de vacunas alrededor del mundo. Hace menos de una semana, el último informe decía que 29 de esos proyectos están en fase clínica, es decir, que se están probando en voluntarios humanos. Para hacerla corta, de todos esos 29 proyectos, el que es más transparente, con mayor información publicada en revistas científicas con referato, con todos los detalles metodológicos y resultados experimentales en las fases clínicas 1 y 2, es el de la Universidad de Oxford, que se asoció con el laboratorio AstraZeneca a nivel mundial y está iniciando su fase 3. Su fase 3 en varios países. Varios países donde hay circulación del virus, del coronavirus, del causante de COVID. También hay otras vacunas que están en una situación cercana y la diferencia es que las otras vacunas son en gran parte de empresas privadas que no han sido tan generosas a la hora de publicar. También la semana pasada se informó sobre una vacuna basada en el mismo principio que la de Oxford, pero producida por el Instituto Gamaleya de Rusia. Y se lo cascoteó de parte de la prensa estadounidense, sobre todo, que tiene prejuicios tanto contra Rusia como contra China, por razones de índole comercial e índole de orgullo nacional, digamos. Esas noticias que venían de Estados Unidos le reclamaban a los científicos rusos que no habían publicado. Bueno, pues bien, las vacunas de Estados Unidos basadas en empresas estadounidenses tampoco habían publicado nada y a ellas nadie les estuvo reclamando.
Yo no digo que ninguna está funcionando bien y la única que está funcionando es la de Oxford porque publicó todo. Es posible que las publicaciones se retrasen, pero tampoco hay que dejarse llevar por los prejuicios. A mí me parece excelente que haya 29 candidatos vacunales en distintos grados de avance hacia lo que sería su aprobación para uso masivo, uso en millones de personas. La vacuna de Oxford, la de la Universidad de Oxford, no es que se hizo de la nada rápidamente. Los científicos de Oxford estaban trabajando en vacunas basadas en este adenovirus inactivo, no replicativo, incapaz de reproducirse una vez que está inyectado en el organismo humano, desde hace muchos años, y tenían varios proyectos de vacunas muy avanzados que habían pasado fases clínicas importantes contra enfermedades como el ébola, por ejemplo, en África. Entonces, lo único que hicieron, en este caso, 2 semanas después que se publicó la información sobre el material genético de este nuevo virus, es tomar una parte de esa información e insertarla en esta llamada plataforma de adenovirus no replicativo. Y así, de un día para otro, tenían ya un candidato vacunal. Por eso no es sorprendente para los especialistas que estas vacunas hayan aparecido, en realidad fueron producidas con mucho esfuerzo, y que estén en este momento casi a punto de, digamos, la fase 3, en algunos casos con la fase 3 avanzada. Fase 3, para los que no saben, es la última fase de ensayos clínicos con decenas de miles de voluntarios, donde se examina si es necesario una dosis, si es necesario 2 dosis, de qué monto es esa dosis, cuáles son los efectos secundarios no deseados que podría producir la inoculación de la vacuna. Digamos, le estamos inyectando algo a alguien que está sano, lo menos que queremos es que le produzca algún inconveniente. Entonces, en este sentido, la vacuna de Oxford y también la de Pfizer que se está probando, mostraron muy pocos y leves efectos secundarios que con un poco de paracetamol la mayor parte de los individuos que sufrieron esos efectos secundarios leves, digamos, salieron adelante perfectamente. Fue una molestia muy pasajera. Y lo más importante es que montaron una respuesta inmune muy alta. Víctor, la verdad que se nos pasó el tiempo. Insisto, si le parece, vamos a coordinar para más adelante. Nos quedaron todas preguntas, en este caso más específicas, de que nos interesan, por ejemplo, por qué este virus es tan particular, qué origen tiene, hay un origen animal. Cuando todo esto pase y haya vacuna, pongamos, no sé, noviembre 2021, también tendremos habrá posibilidades de infectar, de contagiarnos de coronavirus. Bueno, todas preguntas que lo comprometemos, si usted tiene tiempo, a seguir conversándolas un miércoles por la noche. Gracias, Víctor, por su tiempo. Sí, cómo no, y esperemos que la cámara funcione esa vez. Bien. Gracias, Víctor. Hasta pronto. Un saludo grande. Gracias por la entrevista.